El Grupo Parlamentario Popular ha defendido siempre la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para ascendientes, adoptados, descendientes, cónyuges y adoptantes. En estas Cortes, la mayoría de los diputados y grupos parlamentarios que formamos las Cortes de Aragón aprobamos una proposición de ley, no de ley, en la que se instaba al Gobierno de Aragón a bonificar el 99% de la cuota tributaria de los sujetos pasivos incluidos en los grupos 1 y 2 de los previstos en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ese día la mayoría representada en este Parlamento coincidimos en que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto, confiscatorio y especialmente cruel con los herederos. La modificación legislativa necesaria para solucionar esta situación y para dar cumplimiento al sentir mayoritario de este Parlamento, manifestado, como les decía, el pasado mes de octubre, y que además representa el sentir mayoritario de la población aragonesa, no se ha iniciado por el Gobierno de Aragón, ni a través de un proyecto de ley que debería haber llegado ya a estas Cortes, ni tampoco a través del articulado del proyecto de ley de presupuestos, que sería o que debería haber sido la vía más rápida y efectiva para llevar a cabo esta modificación legislativa tan reivindicada por los aragoneses. De esta forma, a través de los presupuestos, se hubiera hecho, como le gusta decir al Gobierno, en tiempo y forma, y la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99% hubiera podido entrar en vigor el día 1 de enero junto con los presupuestos de la comunidad autónoma. Hemos registrado directamente la proposición de ley, que consta de un solo artículo, idéntico al que recogen las leyes de sucesiones y donaciones de todas las comunidades autónomas en las que ya se aplica esta bonificación. Nuestro deseo es que los grupos parlamentarios que hace un mes se manifestaron a favor de esta modificación, Vox, Ciudadanos, Partido Aragonés, junto con el Partido Popular, mantengan su compromiso y la ley salga adelante en beneficio de esa mayoría de aragoneses que representamos los 4 partidos y que el día 29 de octubre en estas Cortes nos comprometimos a hacerlo.